Me llamo Sofía. Tengo 72 años y todavía no puedo borrar de mi mente el momento en que me di cuenta de que ya no tenía lugar en la vida de mi hija. Fue en su boda, una celebración por la que había entregado hasta el último centavo de mis ahorros. Cada flor, cada plato, cada copa de vino, todo había salido de mi esfuerzo. Pero cuando entré al salón, con el corazón lleno de ilusión, descubrí que no había silla para mí en la mesa principal. Me quedé de pie, entre murmullos y miradas incómodas, como si fuera una invitada no deseada en una fiesta que yo misma había financiado. Gabriela, mi hija, se acercó riéndose, como si todo fuera una broma. «Ups, mamá, parece que se nos olvidó de ti», dijo en voz alta, y todos rieron con ella. No supe qué decir. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho, algo profundo, que no se arregla con una disculpa rápida ni con un abrazo hipócrita. Beatriz, mi nuera, desvió la mirada. Los primos fingieron no verme. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Había vendido las joyas de mi madre para pagar el vestido de novia. Yo, que había cancelado mi viaje soñado a Europa para cubrir el costo del salón. Yo, que había trabajado doble turno durante meses, sacrificando mi salud y mi descanso para que Gabriela tuviera la boda mágica que tanto anhelaba. ¿Y todo para esto? Para quedarme sola, de pie, como si no existiera. Un mesero se me acercó, nervioso. «¿Está bien, señora?», me preguntó. Quise responder, pero tenía las palabras atoradas en la garganta. No grité, no reclamé, solo di media vuelta y caminé hacia la salida. Mis tacones resonaban en el mármol del salón como martillazos en mi dignidad. Nadie me siguió. Nadie preguntó si necesitaba algo. Nadie. Afuera, en el auto, marqué el número del banco con las manos temblorosas. «Quiero cancelar todos los pagos autorizados para la boda Márquez», dije. 6 cheques, 60.000 pesos, todo cancelado. Colgué, encendí el motor y manejé de regreso a casa con los ojos nublados por las... Esa noche, al llegar, me esperaba una sorpresa inesperada. En la puerta de mi casa había un sobre viejo, amarillento, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era de mi abuela Juana, quien había fallecido hacía 5 años. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una carta que comenzaba con palabras que me helaron la sangre. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, es porque finalmente descubriste la verdad sobre tu familia. Pero hay cosas que aún no sabes, cosas que Gabriela me hizo prometer que nunca te diría». Además de la carta, había una pequeña llave dorada con el número 247 grabado. ¿Qué significaba? ¿Por qué mi abuela habría guardado secretos? ¿Y por qué todo aparecía justo ahora, después de la humillación más grande de mi vida? No dormí en toda la noche. Las palabras de la carta no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. A la mañana siguiente tomé una decisión. Preparé una maleta pequeña, subí al auto y me dirigí al pueblo donde había crecido, donde mi abuela vivió hasta sus últimos días. Necesitaba entender. Necesitaba respuestas. El viaje duró 3 horas. 3 horas de silencio, de paisajes nostálgicos, de memorias que creía olvidadas. Al llegar todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Las casas, las calles empedradas, el olor a pan recién hecho que salía de la panadería de siempre. Me detuve frente a la casa de mi abuela. Ahora estaba vacía, con las ventanas cerradas y el jardín invadido de maleza. Me quedé ahí, sentada en el auto, recordando los días en que esa casa era mi refugio. Juana había sido la única que realmente me había entendido, la única que me abrazaba sin pedir nada a cambio. «Sofía», escuché una voz familiar. Era Norma, la vecina de toda la vida. Salía de su casa con una escoba en la mano. «¿Eres tú? ¡Qué sorpresa verte por aquí!». Me bajé del auto y caminé hacia ella. Norma, con sus 80 años, seguía teniendo esos ojos vivos que la caracterizaban. «Hola, Norma», le dije. «Necesito entender algunas cosas sobre mi abuela». Norma me miró con una expresión seria. «Pasa, pasa. Tenemos mucho de qué hablar». Entramos a su casa. Todo olía a canela y café. Me sirvió una taza humeante y se sentó frente a mí. «Tu abuela me pidió que te contara la verdad si algún día venías preguntando por ella», comenzó Norma. «Especialmente si era después de que Gabriela te hubiera lastimado». Sentí un escalofrío.
¿Cómo sabías que Gabriela me había lastimado?, pregunté. Norma bajó la... Porque Juana lo sabía. Sabía exactamente cómo era tu hija. Sabía que algún día te haría sufrir tanto que no te quedaría más remedio que venir aquí buscando respuestas. Norma se levantó y fue hacia una cómoda. Sacó una caja de madera que reconocí de inmediato. Era la caja de tesoros de mi abuela. «Esto es tuyo, Sofía. Siempre fue tuyo», dijo mientras la abría. «Pero Gabriela vino aquí cuando tu abuela ya estaba muy enferma, apenas unas semanas antes de morir, llorando, no quería saber nada de herencias, que preferías que todo quedara guardado para más adelante. Y Juana le creyó». Sentí un nudo en el estómago. «¿Gabriela vino aquí sin decirme nada?», pregunté. «Sí», respondió Norma. «Varias veces, siempre con la misma historia. Que estabas ocupada, que no querías hablar de esos temas. Y tu abuela, tan confiada, creyó en ella». Norma sacó varios documentos de la caja. «Mira, tu abuela tenía una casa en el centro del pueblo. Una propiedad hermosa en la que había por generaciones. También tenía ahorros, joyas y una pequeña parcela de tierra. Todo era para ti, Sofía. Todo. Pero Gabriela quería quedarse con todo eso. Y lo peor es que hizo todo lo posible para que tú nunca supieras nada». Sentí las lágrimas resbalar por mis mejillas. «¿Por qué mi propia hija me haría algo así?», susurré. Norma no respondió. Solo colocó una mano sobre la mía y me miró con tristeza. Norma continuó hablando, con esa voz pausada que siempre había tenido. «Tu abuela empezó a sospechar hacia el final. Me dijo que Gabriela evitaba que hablaras con ella, que contestaba tus llamadas o inventaba excusas para impedir que se vieran. Juana incluso pensó que tú ya no la querías, que te habías olvidado de ella. Pero en el fondo, yo creo que nunca dejó de esperarte». Me mostró una carta más, con mi nombre escrito en la portada. «Esta fue la última carta que escribió para ti. Me pidió que te la entregara si alguna vez venías». Tomé la carta con manos temblorosas, sin atreverme aún a abrirla. «Hay algo más», dijo Norma mientras rebuscaba en el fondo de la caja. «Tu abuela me habló de un abogado que venía seguido con Gabriela, un tal Hugo. Él traía papeles. Decía que eran para proteger la herencia hasta que tú estuvieras lista. Pero Juana no entendía bien qué firmaba. Al final, me dijo que sospechaba que había firmado algo que no debía». Sentí cómo la rabia empezaba a hervirme por dentro. «¿Dónde están esos papeles?», pregunté. «En la casa de tu abuela, en su habitación. Ella tenía una caja fuerte escondida detrás del cuadro de las flores. La combinación es tu fecha de nacimiento». No esperé más. Me despedí de Norma con un abrazo apretado y conduje hasta la casa de mi abuela. Empujé la puerta con la llave dorada que había encontrado en el sobre. El aire olía a cerrado, a polvo, pero también a flores secas y a ese perfume suave que siempre usaba mi abuela. Subí las escaleras y busqué el cuadro. Detrás, efectivamente, había una caja, fuerte pequeña. Marqué mi fecha de nacimiento, 15 de marzo de 1951. Un clic suave indicó que la cerradura se había abierto. Dentro, encontré varios documentos legales cuidadosamente ordenados. Me senté en la cama de mi abuela y empecé a leer uno por uno. Cada página era una puñalada. Gabriela y Hugo habían creado un fideicomiso falso, donde ella figuraba como administradora de todos los bienes. Había también un testamento reciente, fechado una semana antes de la muerte de mi abuela, donde, supuestamente, ella cambiaba de opinión y dejaba todo a Gabriela. Pero lo más impactante era una nota escrita al margen de ese mismo documento. «Esta no es mi firma. Esto no es mi deseo. Todo es para Sofía». Sentí un nudo en la garganta que me dejó sin aliento. Volví a casa esa noche con todos los papeles guardados en una carpeta. Durante el camino, mi mente no paraba. Las imágenes de la boda, la humillación, la carta, las visitas de Gabriela a escondidas, todo encajaba como piezas de un rompecabezas malicioso. Cuando llegué llamé a Beatriz, mi nuera. Ella había sido la única que no se había reído en la boda. Había desviado la mirada con vergüenza, y eso era suficiente para confiar en ella. «Beatriz, necesito un favor», le dije. «Quiero organizar una reunión familiar. Tiene que ser en casa de Gabriela. Y debe estar presente Hugo, el abogado». «¿Una reunión? ¿Para qué?», preguntó ella con cautela.
Para hablar de una herencia. Solo dile a todos que es urgente, que puede cambiar la vida de todos los presentes. Beatriz dudó un momento. Gabriela está muy molesta contigo por lo de los cheques. No creo que quiera verte. Dile que es algo que pertenece a la familia, que tiene que ver con la abuela Juana. Eso la va a convencer. Colgué con el corazón acelerado. No era una mujer de confrontaciones, pero había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Con dignidad, con verdad, sin escándalos, solo con hechos. Al día siguiente, Beatriz me llamó. Está hecho. Mañana a las 6 de la tarde, todos van a estar en casa de Gabriela. Pasé el resto del día preparando los documentos, imprimiendo copias, ordenando cronológicamente cada evidencia. También escribí una pequeña carta donde resumía lo que planeaba decir. No quería dejarme llevar por la emoción. Quería ser clara, directa, firme. Esa noche dormí poco, pero por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila. Sabía que no sería fácil, pero había recuperado algo que creía perdido. Mi voz. El día de la reunión me vestí con mi mejor ropa. Un vestido gris perla que siempre me había hecho sentir elegante. Me peiné con esmero, me puse un poco de maquillaje y caminé con la cabeza en alto. Llegué a la casa de Gabriela exactamente a las 6. Beatriz me recibió en la puerta. Todos están en la sala. Gabriela está muy nerviosa. Asentí en silencio y entré. Toda la familia estaba reunida. Gabriela, su esposo Alonso, los primos Jorge y Pablo, y en un rincón, tratando de pasar desapercibido, estaba Hugo. «Hola, mamá», dijo Gabriela con una sonrisa falsa. «Beatriz nos dijo que tienes noticias sobre una herencia. ¿De qué se trata?» Caminé hasta el centro de la sala con paso firme. «Gracias por venir», dije. «Sé que todos están curiosos, y tienen razón en estarlo». Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. «Sí, la verdad es que fue una sorpresa esta reunión», dijo Jorge. «Especialmente después de lo que pasó en la boda». Sonreí suavemente. «Ah, sí. La boda donde se reservar una silla para mí. La boda que pagué por completo y en la que fui tratada como una intrusa». «Mamá, ya hablamos de eso», interrumpió Gabriela con impaciencia. «Fue un error de organización». «Un error», repetí con voz serena. «Pues resulta que he descubierto muchos errores últimamente. Errores que tienen nombres, fechas, firmas». Saqué la carpeta y la coloqué sobre la mesa de centro. Todos se inclinaron con curiosidad. «Hugo», dije mirándolo directamente. «¿Reconoces estos?» Hugo empalideció. «No estoy seguro de... Son los documentos que le hiciste firmar a mi abuela antes de morir. Los documentos donde supuestamente ella transfería todos sus bienes a un fideicomiso manejado por Gabriela». El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el crujido del papel al moverlo. Gabriela me miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. «¿Qué herencia?», preguntó Alonso. «¿La abuela Juana tenía propiedades?» «Claro sí», que...», respondí. «Una casa en el centro del pueblo. Ahorros considerables, tierras, todo estaba destinado para mí. Pero aparentemente, alguien decidió que yo no debía saberlo». «Mamá, no sé de qué estás hablando», dijo Gabriela, pero su voz temblaba. «¿No sabes?», murmuré, mientras sacaba más hojas de la carpeta. «Estas son las llamadas que mi abuela hizo a mi número durante el último año de su vida. Decenas de llamadas que nunca llegaron a mí porque tú las interceptabas. Y si eso no basta, saqué la carta escrita de puño y letra por mi abuela Juana. Esto fue lo último que escribió. ¿Quieres que la lea en voz alta?» «No es necesario», dijo Gabriela rápidamente. «Creo que sí lo es», respondí, y comencé a leer. «Sofía, tu hija vino muchas veces a decirme que tú no querías saber nada de herencias, que estabas demasiado ocupada para visitarme, que era mejor que no te molestara». «No es verdad», gritó Gabriela poniéndose de pie. «Yo solo quería protegerte. Estabas estresada». «¿Qué?» «Considerada», respondí con voz firme. Decidir por mí lo que debía o no saber. Pablo, uno de los primos, frunció el ceño. «¿Es verdad todo esto, Gabriela?» «Por supuesto que no», respondió ella. «Mamá está inventando cosas porque está dolida por la boda». «¿Inventando?», dije, y saqué el testamento falsificado. Este es un testamento falso que Hugo preparó, donde mi abuela supuestamente cambiaba su voluntad
y te dejaba todo a ti. Hugo intentó levantarse, nervioso. No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones sin fundamento. ¿Sin fundamento? Repliqué, mostrando una nota escrita a mano por mi abuela. Esto no es mi firma. Esto no representa mi voluntad. Todo es para Sofía. Beatriz se llevó las manos a la boca. Dios mío, Gabriela, ¿qué hiciste? Yo no hice nada malo, gritó Gabriela. Mamá nunca se preocupó por la abuela. Nunca la visitó. Porque tú me lo impediste. Tú contestabas las llamadas. Tú ponías excusas. Tú manipulaste a una anciana enferma. ¿Dinero estamos hablando? Preguntó Alonso, con ese tono práctico que siempre usaba. La casa vale más de 200.000 pesos. Los ahorros, otros 50.000. Las tierras están en una zona en desarrollo. Podrían valer mucho más. El silencio fue absoluto. Todos miraban a Gabriela con una mezcla de incredulidad y asco. Pero eso no es todo, añadí. ¿Saben con qué dinero Gabriela planeaba pagar esa boda lujosa? Con el dinero de la herencia que pensaba robarme. Por eso se atrevió a humillarme de esa manera, porque creyó que no me necesitaría nunca más. Gabriela se desplomó en el sofá como si le hubieran quitado el aire. Su rostro estaba blanco, sus manos temblaban. Alonso la miró con desprecio. «¿Es cierto?», preguntó en voz baja. «¿Planeaste la boda contando con dinero que no era tuyo? Yo pensé que la abuela ya había muerto sin dejar testamento claro», balbuceó. «Pensé que, como familia, era normal». «¿Como familia?», repetí. «¿Mientras apartabas a tu madre de su propia abuela? ¿Tramabas cómo quedarte con todo lo que me correspondía?». Jorge se levantó y se acercó a Hugo. «Tú sabías que el testamento era falso», le dijo Jorge al abogado. «Yo actué bajo las instrucciones de mi clienta», respondió Hugo, visiblemente nervioso. «Gabriela me aseguró que...». «Falsificaste la firma de una anciana», gritó Pablo. «Eso es un delito». «Yo no falsifiqué nada», murmuró Hugo, pero su voz era apenas un hilo. «Gabriela me dijo que su madre no estaba interesada en recibir la herencia». «Tengo pruebas», dije fríamente. «La firma real de mi abuela está en decenas de documentos, y tengo peritos caligráficos que pueden demostrar la falsificación». Hugo miró a Gabriela esperando una defensa, pero ella seguía en silencio, con el rostro hundido en las manos. «Además», continué, «tengo grabaciones. Esta es la voz de Norma, la vecina de mi abuela, relatando todo lo que vio». Saqué el teléfono y puse la grabación. Gabriela venía muy seguido, preguntando por las propiedades, el dinero, lo que Juana pensaba hacer. Siempre inventaba una excusa para que Sofía no se enterara. Luego puse otra grabación. La voz de Hugo decía: «Si tu madre nunca se entera de la herencia, el plan funciona perfecto». La voz de Gabriela respondía: «No te preocupes. Mamá está tan ocupada que ni pregunta por la abuela. Si pregunta, yo le digo que está bien, que no quiere visitas». Nadie podía creer lo que escuchaba. Beatriz lloraba en silencio. Jorge y Pablo se miraban como si acabaran de ver un fantasma. «Dios mío, Gabriela», susurró Beatriz. «¿Cómo pudiste?» «Ustedes no entienden», gritó Gabriela al fin. «Mamá tiene su vida hecha. Tiene dinero, salud, un hogar. Yo necesitaba esa herencia más que ella». Me quedé mirándola con una mezcla de dolor y determinación. «¿Hijos?», pregunté. «Los mismos hijos por los que yo pagué escuelas privadas, ropa, juguetes, vacaciones. Los mismos hijos a los que yo les daba dinero cada cumpleaños. ¿Y así me lo agradeces?». Alonso se levantó, fue hacia la ventana y dándonos la espalda. «Esto es un desastre, un completo desastre». «Papá», se escuchó una voz desde la puerta. Era Lázaro, el hijo mayor de Gabriela. Tenía 25 años, y aunque no lo esperaba, su presencia en ese momento cambió todo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y por primera vez sentí que había llegado alguien dispuesto a escuchar. «Lázaro», dije con un suspiro aliviado, «tu madre y yo estamos teniendo una conversación que debió haber pasado hace mucho tiempo». «Escuché gritos desde afuera», dijo él, acercándose a su madre con preocupación. «Mamá, ¿estás bien?». Gabriela lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Dile a tu abuela que yo solo quería protegerla, que nunca quise hacerle daño». «Abuela», me dijo Lázaro. «¿De qué están hablando?». Respiré hondo y le conté todo. Le mostré los documentos, le hice escuchar las grabaciones, le hablé del testamento falsificado, de las llamadas interceptadas,
de la traición silenciosa. Lázaro escuchó sin interrumpir, sin cambiar de expresión. Al final me miró con los ojos rojos. ¿Es verdad todo esto, mamá?, preguntó con la voz quebrada. Gabriela bajó la mirada. Lázaro, las cosas no son tan simples. ¿Es verdad o no?, insistió él, con una firmeza que me recordó a su bisabuela Juana. Le robaste la herencia a la abuela. La apartaste de su propia abuela cuando estaba muriendo. Gabriela rompió a llorar de nuevo. Sí, susurró, pero tenía mis razones. No hay razones. Alejándose de ella, dijo Lázaro. No para esto. Se volvió hacia mí. Abuela, perdóname. Perdóname por lo que hizo mi madre. Yo no sabía nada. Nunca imaginé algo así. Le tomé las manos con ternura. Tú no tienes la culpa de nada, hijo. Tú siempre fuiste un buen nieto. Pero viví en esta casa. Comí de esa boda que tú pagaste. Me reí cuando mamá dijo que se habían olvidado de ti. Tú no sabías. No podías saber. Lázaro se mordió el labio, luchando contra las lágrimas. Debí haberlo sospechado. ¿Por qué la bisabuela Juana dejó de venir? Pensé que ya no quería vernos. En medio de esa tormenta emocional, Hugo intentó acercarse a la puerta. Yo creo que es mejor que me vaya. Esto es un asunto familiar. Jorge se puso frente a él, bloqueándole el paso. Tú no vas a ningún lado, dijo con voz firme. Vamos a llamar a la policía. Falsificar documentos es un delito grave. Esperen, intervine. Antes de tomar esa decisión, hay algo más que quiero decir. Todos se quedaron en silencio, los ojos de todos sobre mí. Pero no temblé. Era mi momento. El momento de hablar con dignidad, sin venganza, pero con la verdad. Gabriela, dije mirándola a los ojos, durante más de 30 años fui tu madre. Te di todo lo que tenía. Te cuidé, te apoyé, te protegí. Y tú me pagaste con mentiras, traición y humillación. Mamá, por favor. No he terminado. La interrumpí. Pero a pesar de todo, voy a darte una oportunidad. Una sola. La oportunidad de hacer lo correcto. ¿Qué tipo de...? Preguntó Alonso, aún de espaldas. La oportunidad de confesar públicamente lo que hiciste, de pedirme perdón de corazón, no porque te descubrieron, sino porque te arrepientes, y de trabajar para reparar el daño. ¿Y si no lo hace?, preguntó Pablo. Entonces Hugo y ella van a enfrentar cargos criminales por falsificación de documentos y fraude. Y yo me encargaré de que toda la familia y todos los proveedores de la boda sepan exactamente quién es Gabriela. Gabriela me miró con el rostro empapado de lágrimas. ¿Y si acepto? ¿Si hago todo lo que pides? Entonces encontraremos una forma de seguir adelante. No como antes, porque eso ya no es posible. Pero tal vez, con el tiempo, podamos construir algo nuevo, algo más honesto. Gabriela se quedó en silencio largo rato, debatiéndose entre el orgullo y la desesperación. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, preguntó con voz temblorosa. Saqué un papel de mi bolso. Primero, firmar esta confesión. Es un documento detallado donde admites todo lo que hiciste. Cómo manipulaste a la abuela, cómo me mantuviste alejada, cómo intentaste quedarte con mi herencia. Gabriela leyó el documento en silencio. Cuando terminó, dijo con voz baja. Esto me deja como un monstruo. Esto te muestra tal como fuiste. La pregunta es si estás dispuesta a cambiar. Con manos temblorosas, firmó el documento. Luego extendí otro hacia Hugo. Ahora tú. No voy a firmar eso, dijo retrocediendo. Entonces Jorge llama a la policía. Con calma. Jorge ya tenía el teléfono en la mano. ¿Cuál es el número de emergencias? Esperen, gritó Hugo. Está bien, lo firmaré. Leyó su confesión y la firmó, aunque parecía estar firmando su sentencia. Guardé ambos documentos con cuidado en mi bolso. Ahora viene lo más difícil, Gabriela. Vas a llamar a cada persona que estuvo en esa boda y les vas a contar la verdad, uno por uno, empezando ahora. ¿Ahora?, preguntó con voz quebrada. Sí, ahora. Empieza por tía Norma. Toda la familia sepa lo que pasó. Gabriela sacó su teléfono y comenzó a marcar. Tía Norma, soy yo, Gabriela. Necesito contarte algo importante. Durante 1 hora, hizo llamada tras llamada. A cada persona le explicó que yo había pagado toda la boda, que ella me había humillado deliberadamente, que estaba arrepentida y que me pedía perdón. Las reacciones fueron diversas. Sorpresa, enojo, tristeza, pero todos entendieron una cosa.
Yo había sido tratada injustamente. Gabriela estaba exhausta. Cuando terminó, ¿ya está?, preguntó con voz débil. Por ahora sí. Mañana empiezas a buscar trabajo. Y cada mes, sin falta, me vas a pagar 10.000 pesos, hasta cubrir los 60.000 que invertí en esa boda. Ese dinero representa años de mi esfuerzo, de mi sacrificio. Mamá, es mucho dinero. Lo sé, pero no es castigo, es justicia. Gabriela asintió, derrotada. ¿Y después de todo eso? Después veremos si has aprendido la lección. Veremos si eres capaz de respetar a tu madre. Gabriela. Pero nunca volveremos a ser como antes. Lázaro se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Abuela, ¿puedo ir a visitarte algún día? ¿Puedo conocer la casa de la bisabuela? Le acaricié el rostro y le sonreí con ternura. Por supuesto, mi amor. De hecho, estoy pensando en hacer algo especial con esa casa. Algo que honre la memoria de Juana y que ayude a otras personas. ¿Qué tipo de cosa?, preguntó con curiosidad. Un centro comunitario. Un lugar donde las personas mayores puedan reunirse, donde los jóvenes puedan aprender oficios, donde las familias puedan sanar. Lázaro me miró con orgullo. Eso suena hermoso, abuela. 3 meses después de aquella noche, mi vida había cambiado por completo. Me mudé a la casa de mi abuela en el pueblo, esa misma que estuvo cerrada por años y que ahora respiraba nueva vida. Cada mañana abría las ventanas y dejaba entrar el sol. El olor a polvo fue reemplazado por el aroma del café recién hecho, de las flores frescas, del pan horneado para los almuerzos comunitarios. La sala grande se convirtió en un espacio para tejer y conversar, el comedor en un aula para clases de costura y carpintería, y la cocina en el corazón del proyecto, donde se cocinaban los sueños. Norma venía todas las tardes, se convirtió en mi compañera de ideas y proyectos. Me ayudaba a organizar los grupos, a recibir a las mujeres del pueblo que llegaban en silencio, con historias parecidas a la mía. Sofía, me dijo una tarde mientras tejíamos juntas, tu abuela estaría tan orgullosa de ti. La miré con lágrimas en los ojos. Espero que sí. Espero que sepa que finalmente entendí lo que quería darme con esa herencia. No se trataba solo de una casa o de dinero. Se trataba de encontrar mi lugar en el mundo. Mi verdadero lugar. No el que otros decidían para mí. Lázaro venía a visitarme cada fin de semana. Aunque trabajaba en la ciudad, decía que los días conmigo eran los únicos en los que sentía verdadera paz. Juntos pintamos las paredes, restauramos los muebles, arreglamos el jardín. Una mañana, mientras barnizábamos una mesa antigua, me preguntó, abuela, ¿cómo está mamá? Respiré hondo antes de responder. Cumpliendo con lo que prometió. Me ha pagado 3 mensualidades puntuales. Según Beatriz, está trabajando en una oficina de contabilidad. ¿La has visto? No, aún no. Prefiero mantener distancia. Necesito tiempo para sanar, para descubrir quién soy sin ser siempre la madre que dice que sí a todo. ¿Y quién eres entonces? Me quedé en silencio unos segundos y luego sonreí. Alguien que tiene mucho que ofrecer. Alguien que puede crear cosas hermosas, que puede ayudar a otros, que puede ser feliz por sí misma. El centro comunitario empezó a atraer personas de pueblos vecinos. Llegaban mujeres mayores que se sentían solas, jóvenes que necesitaban aprender un oficio, madres que buscaban un espacio seguro para sus hijos. Uno de los casos que más me impactó fue el de Juana, una mujer de 60 años con los ojos tristes, que me recordó mucho a mí misma en mis peores días. Mi hija me robó todo, me dijo Juana una tarde mientras preparábamos pan. Mis ahorros, mis joyas, mi dignidad. Me dejó sin nada y me hizo sentir como una carga. Le puse una mano en el hombro. ¿Crees que nuestras hijas pueden cambiar realmente?, me preguntó. Me quedé pensativa. No lo sé, pero sé que nosotras sí podemos cambiar. Podemos decidir que no vamos a permitir más humillaciones. Podemos elegir el respeto, el valor, pero el amor propio. ¿Extrañas a tu familia?, insistió. Extraño la familia que creí que tenía, pero no extraño la dinámica donde yo daba todo y recibía migajas a cambio. Esa misma tarde, mientras regaba las flores del jardín, escuché un auto detenerse frente a la casa. Pensé que era alguna vecina, pero cuando me di la vuelta, el corazón me dio un vuelco. Era Gabriela. Bajó del coche lentamente, con pasos inseguros. Se veía diferente, más delgada, con ropa sencilla.
sin maquillaje. Se veía... «Hola, mamá», humilde, dijo acercándose. «Vine a traerte el pago de este mes». Sacó un sobre de su bolso. «Y también vine a ver cómo estás. No dejé de regar las flores. Puedes dejar el dinero en la mesa del portal. No necesitabas venir para eso». «Lo sé», dijo. «Pero quería venir. Quería ver lo que has hecho con la casa de la abuela». Por primera vez desde que llegó, la miré directamente. Había algo nuevo en sus ojos. No era soberbia. Era aceptación. «¿Cómo está el trabajo?», pregunté. «Difícil. Estoy acostumbrada a que me digan qué hacer. Pero es bueno. Es bueno ganarse el dinero con esfuerzo». «¿Y Alonso?». Gabriela bajó la mirada. «Se mudó a un apartamento. Dice que necesita tiempo para pensar si puede perdonarme o no». Dejé la manguera y me senté en una silla. «¿Quieres sentarte?», le ofrecí. Gabriela se sentó a mi lado, pero mantuvo distancia. «He estado yendo a terapia», dijo después de un rato. «Lázaro me insistió. Me dijo que debía entender por qué hice lo que hice». «¿Y descubierto?», pregunté sin mirarla. «Que te vi como un recurso inagotable. Que confundí tu amor con debilidad. Que creí que siempre estarías, sin importar cómo te tratara. Y que ahora entiendo que perdí a la mejor persona de mi vida por codicia». Nos quedamos en silencio, escuchando las risas de los niños en el patio del centro comunitario. «¿Qué es todo ese ruido?», preguntó. «Es mi nueva vida», respondí. La llevé por toda la casa. Le mostré los talleres, el comedor, los salones. Le presenté a las mujeres que tejían, a los jóvenes que aprendían carpintería. Le conté cada proyecto, cada sueño. Gabriela escuchaba sin interrumpir. Al final me dijo: «Esto es increíble, mamá. Es como si hubieras encontrado tu verdadera vocación». La encontré cuando dejé de enfocarme en ser la madre perfecta y empecé a ser Sofía. ¿Crees que algún día yo pueda formar parte de esto? ¿Qué quieres decir? No sé. Ayudar, contribuir, mostrarte que puedo ser una hija de la que te sientas orgullosa. Tomé sus manos por primera vez en meses. Estaban frías, temblorosas. «Gabriela, esa posibilidad siempre ha existido, pero tiene que ser real. No puede venir del miedo ni de la culpa. Tiene que nacer del deseo sincero de reparar, no de limpiar una imagen». «¿Y cómo puedo demostrarte que es real?», preguntó. «Termina de pagarme. Sigue yendo a terapia. Aprende a valorar a las personas por lo que son, no por lo que pueden darte. Y quizá con el tiempo podamos empezar a construir algo nuevo. Pero nunca volveremos a ser como antes, porque antes, Gabriela, fue una mentira sostenida por mi amor ciego». Pasaron 2 años desde aquella conversación en el portal. 2 años en los que mi vida floreció de formas que nunca imaginé. El centro comunitario se convirtió en un espacio de referencia para toda la región. Teníamos talleres de carpintería, costura, panadería, jardinería. También abrimos una pequeña biblioteca, un comedor para adultos mayores y un teatro donde los jóvenes presentaban obras cada mes. Yo ya no era solo la madre que decía sí a todo. Era Sofía, la mujer que había encontrado sentido en medio del dolor, que había creado algo hermoso con las ruinas de una humillación. Gabriela cumplió con todos los pagos, sin falta. Cada mes llegaba el sobre con los 10.000 pesos. A veces los traía en persona, otras veces los enviaba con Lázaro. Cuando venía se quedaba unas horas ayudando, barriendo el patio, sirviendo café, ordenando materiales. Nunca pedía nada. Nunca intentaba recuperar el lugar de antes. Simplemente estaba ahí, presente, silenciosa, distinta. «Abuela», me dijo Lázaro una tarde mientras pintábamos un nuevo salón. «Creo que mamá realmente ha cambiado». «¿Tú crees?». «Sí. Vive sola, trabaja, va a terapia, estudia por las noches. No es la misma mujer que te humilló en aquella boda». «Lázaro, el cambio verdadero toma tiempo. No se demuestra solo en los momentos tranquilos, sino en los difíciles. Es fácil portarse bien cuando se ha perdido todo. La verdadera prueba es cuando ya no necesitas nada de la otra persona». Esa tarde, mientras cerraba el portón del centro, vi un auto que reconocí al instante. Era el de Gabriela, pero esta vez no venía sola. La acompañaba una mujer mayor que no conocía. «Hola, mamá», dijo Gabriela al bajar. «Te presento a Elena, mi supervisora en el trabajo». Elena tenía unos 50 años, cabello gris,
mirada cálida y voz amable. Mucho gusto, Teresa. Sofía, la corregí suavemente. Disculpa, Gabriela, Sofía. Me ha hablado mucho de ti y de este lugar. Es maravilloso lo que has creado aquí. ¿A qué debo tu visita?, pregunté. Elena miró a Gabriela, dándole paso. Mamá, dijo ella, he estado ahorrando durante estos 2 años. Además de pagarte, he guardado lo que he podido y quiero hacer algo con ese dinero. ¿Qué quieres hacer? Donarlo al centro comunitario. Quiero ayudar a expandir los talleres, comprar más equipos, crear nuevos programas. Me quedé en silencio. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté sin adornos. 30.000 pesos, respondió Gabriela. Sé que no es mucho comparado con lo que tú has invertido, pero es todo lo que tengo. ¿Y por qué quieres hacer esto?, insistí. Porque he visto lo que has construido. He visto cómo ayudas a la gente. Y quiero ser parte de eso, aunque sea en algo pequeño. Elena intervino. He trabajado con Gabriela 2 años. Al principio fue complicado. Era impaciente, orgullosa. Evitaba responsabilidades. Pero ahora llega temprano, ahora se queda hasta tarde, ayuda a sus compañeros. Nunca se queja. Es una de mis mejores empleadas. ¿Y esta donación no afecta tu economía?, le pregunté a Gabriela. Afecta mis ahorros, pero no mi sustento. Tengo un apartamento pequeño, un trabajo estable. No me falta nada. Este dinero, quiero usarlo en algo que tenga verdadero valor. Me senté en una de las bancas del jardín. Gabriela se quedó de pie frente a mí. ¿Por qué es importante para ti hacer esto?, pregunté de nuevo. Porque pasé mi vida entera tomando de ti y nunca te di nada. Porque vi el daño que causé y quiero sanarlo. Porque aquí, en este lugar que tú creaste, encontré algo que no sabía que necesitaba. Paz. Elena se acercó con respeto. Sofía, no conozco toda su historia, pero sé que a veces permitir que alguien repare algo también es parte del proceso de sanación. Me quedé pensativa el resto del día. Después de que se fueron, me senté con Juana en el porche. ¿Vas a aceptar la donación?, me preguntó. No lo sé, respondí. Parte de mí quiere, porque haríamos mucho bien con ese dinero. Pero otra parte teme que sea otra forma de manipulación. Juana me miró con sabiduría. ¿Qué dice tu instinto? Que Gabriela ha cambiado, pero mi experiencia me dice que debo ir con cuidado. Entonces haz ambas cosas, dijo Juana. Acepta la donación, pero mantén los límites. Puedes permitir que haga algo bueno, sin ceder tu espacio, sin traicionar tu proceso. Me quedé en silencio largo rato. Llamé a Gabriela. Acepto tu donación, le dije sin rodeos, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primero, ese dinero va directamente al centro, con registro separado. Segundo, tú no tendrás ningún control sobre cómo se usa. Tercero, esto no cambia los límites entre nosotras. Y cuarto, deberás trabajar como voluntaria 2 sábados al mes. No como mi hija, sino como cualquier otra persona. ¿De verdad?, preguntó ella, y su voz se quebró. De verdad, pero tendrás que seguir las mismas. Nada de privilegios, nada de trato especial, solo trabajo sincero. Acepto, dijo ella. Gracias, mamá. Gracias por darme esta oportunidad. No me des las gracias todavía. Demuéstralo con tus acciones. Colgué el teléfono y me senté en la sala con los documentos en mano. Miré alrededor, fotos de mi infancia, el retrato de la abuela Juana, las flores secas que seguían perfumando el aire, y me di cuenta de algo que no había entendido antes. Esta casa no solo me dio techo, me devolvió a mí misma. 5 años habían pasado desde aquella boda que marcó mi vida. 5 años en los que aprendí que a veces las peores traiciones pueden abrir la puerta a nuestras mayores liberaciones. Esa tarde estaba sentada en el jardín, tomando una taza de té caliente entre las manos, mientras el sol pintaba el cielo de tonos naranja y rosa. Frente a mí, los 3 edificios del centro comunitario brillaban bajo la luz del atardecer. El primero donde todo empezó, con sus talleres y su biblioteca. El segundo construido con donaciones, donde funcionaba el comedor y los salones para eventos. Y el tercero, el más reciente, dedicado a mujeres como yo. Ese pequeño edificio lo habíamos transformado en una residencia temporal para mujeres mayores que habían sido rechazadas por sus familias. Mujeres que habían entregado su vida entera por los demás y que, al final, se encontraron solas. Allí encontraban un techo, comida caliente
y, sobre todo, comprensión. «Abuela», me dijo Lázaro, acercándose con una taza de té. «¿Cómo te sientes?». Lo miré con cariño. Se había convertido en mi mano derecha. Coordinaba los talleres para jóvenes, desarrollaba proyectos educativos y era el alma joven que impulsaba el centro. «Completa», le respondí. «Por primera vez en mi vida, me siento completa». Lázaro se había graduado y decidió mudarse al pueblo para trabajar conmigo. Compartíamos las tareas del centro, los sueños, las risas y también los silencios. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. Miré al cielo y asentí. «Es el aniversario de la muerte de mi abuela Juana». Lázaro se sentó a mi lado. «¿Crees que ella estaría orgullosa de lo que has logrado?». Miré hacia la casa, esa que había sido suya, y ahora era el corazón de tantas vidas nuevas. «Creo que sí», respondí con emoción. «Y creo que estaría sorprendida, porque me dejó mucho más que una casa. Me dejó una nueva vida». En ese momento vimos otro auto estacionarse frente al centro. Era Gabriela. Bajó del coche con tranquilidad y caminó hacia nosotros. Venía con una mujer a su lado. «Hola, mamá», me dijo al acercarse. «Te presento a Carmen. Es una mujer que está pasando por algo muy parecido a lo que yo viví. Pensé que tal vez podríamos ayudarla». Carmen era una mujer de unos 40 años, con la mirada perdida y los ojos hinchados de tanto llorar. Su expresión era familiar, no por su rostro, sino por su dolor. Ese dolor silencioso que había vivido yo misma años atrás. «Hola, Carmen», le dije con voz suave. «¿Quieres sentarte con nosotros?». Se sentó despacio, como quien teme romper algo, y poco a poco comenzó a contar su historia. Su hijo le había pedido firmar unos papeles que ella no entendía, y terminó quitándole todo: su casa, sus ahorros, su seguridad. Luego la echó, diciéndole que era una carga. Carmen hablaba con vergüenza, con miedo, con tristeza. «No tengo dónde ir», concluyó. «No tengo dinero. Y mi hijo dice que todo esto es culpa mía, por ser tan ingenua». Tomé sus manos entre las... «Carmen, lo que te pasó no es tu culpa». «Pero me lo hizo mi propio hijo», murmuró. «Lo sé, y duele, pero aquí tienes opciones, aunque ahora no puedas verlas». Lázaro se agachó junto a ella y le sonrió. «Puedes quedarte en la residencia del centro. Es temporal, pero cómoda. Tenemos asesoría legal, talleres y, sobre todo, gente que entiende lo que estás pasando». Carmen nos miró con ojos incrédulos. «¿De verdad harían eso por mí?». «Sí», respondí. «Porque alguien lo hizo por mí cuando ahora es mi turno de hacerlo por otras». Gabriela se quedó en silencio, pero sus ojos brillaban de emoción contenida. «Yo fui esa hija que te hizo daño», le dijo Gabriela a Carmen. «Yo también robé, mentí, manipulé y pasé años arrepintiéndome. Pero cuando finalmente acepté lo que había hecho y me esforcé por cambiar, encontré paz». Carmen la miró con temor y esperanza. «¿Y tu madre te perdonó?». Gabriela me miró, esperando mi respuesta. Era una pregunta que nunca habíamos directamente, ni siquiera entre nosotras. La miré unos segundos antes de hablar. «El perdón no es un momento, es un proceso. Y después de 5 años, puedo decir que sí, pero no como ella esperaba al principio». «¿Cómo así?», preguntó Carmen. «Quiero decir que he perdonado a Gabriela, pero nuestra relación nunca volvió a ser como antes. Y eso está bien». Gabriela asintió lentamente, aceptando mis palabras. «Ahora tenemos una relación nueva, basada en respeto y límites. Ya no es mi eterna, ni yo soy la madre que todo lo da sin preguntar. Somos 2 mujeres que han aprendido a hablar de verdad». Carmen suspiró profundamente. «¿Y eso funciona?». Gabriela sonrió, y su sonrisa era real. «Funciona mejor que antes, porque ahora, cuando hablo con mi madre, lo hago desde la verdad, no desde la dependencia». «¿Y los demás? ¿Tu esposo, tus hijos?». Gabriela respiró hondo. «Alonso y yo nos divorciamos. Él no pudo perdonar lo que hice. Tenemos una relación cordial por los niños. Mis otros hijos, les costó mucho. Tuvieron que procesar todo a su ritmo. Pero con el tiempo, hemos reconstruido algo. No igual, pero verdadero». Lázaro tomó la palabra. «Yo puedo decir que hoy tengo una madre distinta y una abuela que ya no es víctima, sino ejemplo». Carmen se secó las lágrimas y nos miró a todos. «¿Ustedes creen que yo también puedo salir de esto? ¿Que puedo volver a ser feliz?». Me levanté despacio y caminé hacia el borde del jardín.
donde podía ver todo Centro en funcionamiento. Volví a mirar a Carmen. No solo puedes salir de esto, puedes descubrir que tu verdadera vida empieza justo después del dolor. ¿Ves todo esto? Esto nació del día más humillante de mi existencia. Si no me hubieran olvidado en aquella boda, jamás habría cancelado los cheques. Y si no los hubiera cancelado, jamás habría encontrado la carta de mi abuela. Y si no la hubiera encontrado, nunca habría conocido la verdad. A veces, el dolor abre puertas que ni sabíamos que estaban cerradas. Carmen lloraba en silencio, pero esta vez no eran lágrimas de derrota, sino de alivio. «Gracias», murmuró. «Gracias por no juzgarme. Aquí nadie juzga», le dije. «Aquí solo compartimos lo que hemos vivido para que otras no tengan que pasar por lo mismo solas». Esa noche, Carmen durmió en una de las habitaciones de la residencia. Antes de irme a descansar, pasé por el pasillo y la vi a través de la puerta entreabierta, dormida, con el rostro relajado por primera vez. Sentí una paz profunda, como si todas las piezas de mi historia se hubieran alineado en ese instante. Al día siguiente, mientras servíamos el desayuno, Gabriela me pidió hablar a solas. Fuimos al jardín, bajo el limonero que tanto amaba mi abuela. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», asentí. «¿Tú eres feliz?». La pregunta me sorprendió. No por el contenido, sino por quién la hacía. Gabriela siempre había sido directa, impulsiva, pero ahora preguntaba con cuidado, como quien teme perturbar una paz ajena. «Sí, hija, soy feliz, pero no por lo que tengo, ni por lo que logré. Soy feliz porque ahora vivo de forma coherente con lo que siento, con lo que creo, con lo que merezco. Yo aún no me siento así», confesó. «Tengo estabilidad, tengo mi trabajo, pero hay una parte de mí que sigue rota. Eso es normal», le dije. «La culpa no desaparece de un día para otro, se transforma, y con el tiempo deja de ser un castigo para convertirse en aprendizaje». Gabriela se quedó pensativa. «¿Crees que alguna vez dejaré de sentirme culpable?». «Sí, el día que entiendas que hacer el bien no es una forma de compensar el pasado, sino de construir un futuro mejor». «¿Y tú crees que yo puedo construir uno?». La miré con ternura. «Ya empezaste, solo no te detengas». El tiempo siguió su curso. Carmen encontró un pequeño trabajo en una panadería local y, con ayuda del centro, logró alquilar una habitación cercana. Volvía todos los días a los talleres, participaba con entusiasmo y se convirtió en una pieza clave del grupo de mujeres mayores. «Sofía», me dijo una mañana, «quiero abrir un pequeño negocio, una cafetería donde las mujeres como nosotras puedan reunirse». Le sonreí emocionada. «¿Y qué necesitas?». «Un empujón y alguien que crea en mí». Le puse la mano en el hombro. «Ya tienes eso, el empujón y la confianza. Vamos a hacerlo juntas». Así nació La Abuela Valiente, una pequeña cafetería decorada con manteles bordados, fotos antiguas y frases enmarcadas como «Nunca es tarde para empezar de nuevo». Fue un éxito desde el primer día. Las mujeres del pueblo venían a charlar, a llorar, a reír, y en cada rincón se respiraba algo que no podía comprarse: dignidad recuperada. Gabriela también ayudó. Pintó las paredes, arregló las sillas, diseñó el logo. «No quiero que me agradezcan», decía. «Solo quiero formar parte de algo que sane». Y por primera vez entendí que estaba hablando desde un lugar nuevo, un lugar real. Una tarde, durante un evento en el centro comunitario, para agradecer a todos los que habían hecho posible ese sueño. Llevaba un vestido azul que perteneció a mi madre. Miré al público y vi a Juana, a Carmen, a Lázaro, a Gabriela, a tantas mujeres y hombres que alguna vez fueron invisibles y que ahora brillaban. «Hace años», dije, «fui olvidada en una boda. Fui tratada como un estorbo. Y ese día pensé que mi vida había terminado. Pero ese día fue, en realidad, el principio, porque entendí algo. Cuando te cierran una puerta, a veces lo mejor que puedes hacer es construir tu propia casa». El público aplaudió de pie. No por mí, sino por todo lo que habíamos construido juntos. Gabriela lloraba. Carmen sonreía. Lázaro me miraba con ese orgullo silencioso que solo un nieto puede sentir. Y en medio de todo eso, sentí la presencia de la abuela Juana, no como un recuerdo lejano, sino como una energía viva que me empujaba suavemente hacia adelante. Esa noche, mientras recogía las sillas con Gabriela, me dijo: «Mamá,
Gracias por no rendirte conmigo. La miré con los ojos brillosos. No lo hice por ti, lo hice por mí. Pero me alegra que hayas decidido caminar a mi lado. Pasaron unos meses y, una mañana, recibí una carta con un sobre dorado. Al abrirla, mis manos temblaron. Era una invitación. Gabriela Rodríguez tiene el honor de invitarle a la inauguración de su primer centro de apoyo a madres solteras. Raíces fuertes. Leí una y otra vez. No podía creerlo. Corrí a buscar a Lázaro. «Tu madre vas a abrir su propio centro», dijo él sonriente. «Lo sé. Te lo debía. A ti. Y a sí misma». El día de la inauguración, Gabriela subió al escenario y dijo: «Todo esto empezó el día que humillé a la mujer que más me amó. Ese error cambió mi vida. Y hoy quiero transformarlo en bendición». Yo la escuchaba desde la primera fila. Lloraba, pero no de dolor. Lloraba de cierre, de gratitud, de liberación. «Gracias, mamá», dijo al final, «por enseñarme que el amor verdadero no se trata de soportarlo todo, sino de tener el coraje de poner. Gracias por enseñarme a caer y a levantarme». El público la aplaudió, y yo también, de pie, porque ya no era mi hija confundida y egoísta. Era una mujer nueva, forjada por el fuego del fracaso, pero decidida a no repetir el pasado. Me acerqué, la abracé y le susurré: «Ahora sí, Gabriela, ahora sí te reconozco». Hoy, mientras escribo estas líneas sentada frente a mi ventana, el sol entra cálido como una caricia. Afuera, los niños corren entre las flores. Las mujeres del centro preparan una nueva exposición. Lázaro coordina una reunión con jóvenes emprendedores. Gabriela llega con una caja de libros para donar. Y yo, Sofía, miro todo eso y sonrío, porque entendí que a veces, para encontrar tu voz, primero tienes que pasar por el silencio, que para construir tu lugar, a veces tienes que quedarte sola, y que la mayor herencia que una mujer puede dejar es haber vivido con dignidad, incluso cuando quisieron arrebatársela. A veces me preguntan si cambiaría algo de lo que viví, si desearía que aquella boda no hubiera ocurrido, que Gabriela no me hubiera traicionado, que todo ese dolor no me hubiera tocado. Y aunque parte de mí quisiera haber evitado esa herida, otra parte sabe que sin ella no sería la mujer que soy hoy, porque fue justo en ese momento de oscuridad cuando entendí que ya no necesitaba mendigar cariño, que merecía amor, sí, pero no a cualquier precio, y que el silencio, ese silencio que tanto dolía, también podía ser refugio, resistencia y renacimiento. He conocido a cientos de mujeres desde entonces. Algunas llegan rotas, otras llegan furiosas. Muchas cargan décadas de silencio, de humillación, de invisibilidad, pero todas tienen algo en común: el deseo de volver a empezar, de construir una vida que no esté definida por lo que otros les quitaron, sino por lo que ellas deciden recuperar. Y eso es lo que intento cada día en el centro comunitario. No salvamos a nadie, no damos milagros, pero sí recordamos, con cada gesto, que aún tenemos valor, que nuestra historia no termina con el abandono, sino que puede empezar justo después de él. Una joven me dijo hace poco: «Sofía, quiero ser como tú cuando tenga tu edad». Le sonreí, con ternura y con verdad. Ojalá no tengas que pasar por lo que yo pasé para llegar aquí. Pero si te toca, recuerda esto: no te destruye lo que vives, te destruye lo que aceptas sin luchar. Esa frase se quedó grabada en su mente. Lo sé. Y tal vez, algún día, cuando la vida le pida fuerza, sabrá que puede buscar dentro de sí misma y encontrarla. Porque todas la tenemos. Solo necesitamos una chispa, un espacio, una historia parecida. Una abuela que diga: «Yo también lo viví, y aquí estoy». La relación con Gabriela nunca volvió a ser perfecta. Discutimos a veces. Aún hay heridas que se abren con palabras viejas. Pero aprendimos a pedir perdón sin miedo, a poner límites sin odio, a querernos desde lo real, no desde la obligación. Y eso, aunque no suene tan glorioso como una reconciliación total, es más honesto. Porque el amor verdadero no se trata de borrar el pasado, sino de construir un presente distinto. Un presente donde ninguna de las dos tiene que sacrificarse para ser aceptada. Donde ambas podemos existir con voz, con dignidad, con respeto. Lázaro siempre dice que somos dos generaciones que rompieron cadenas, que yo rompí la del silencio,
y que Gabriela rompió la de la soberbia. Y tú, le digo, estás rompiendo la cadena del olvido, porque él no permite que las historias de mujeres como Juana, Carmen o Elena queden en el pasado. Las recoge, las documenta, las transforma en talleres, en libros, en teatro. Y así, de algún modo, nuestras heridas dejan de doler tanto, porque sirven, porque enseñan, porque dejan huella. Y eso es lo más hermoso que podemos hacer con el dolor, convertirlo en semilla. A veces sueño con mi abuela. En el sueño estamos en su cocina. Ella revuelve el café, me mira con ternura y dice: «Sofía, hiciste lo correcto». Me despierto con lágrimas, pero también con calma, porque esa frase me acompaña cada día, en cada decisión que tomo, en cada mujer que recibo, en cada nieto que juega en el jardín del centro. Hiciste lo correcto, no lo perfecto, no lo fácil, lo correcto. Y eso basta, eso es suficiente, porque en un mundo que muchas veces nos exige callar, envejecer sin molestar y dar sin esperar, hacer lo correcto ya es una revolución. En el aniversario del centro comunitario, hicimos un mural con las manos de todas las mujeres que alguna vez pasaron por aquí. Cada una dejó su huella en colores distintos: rojo por la fuerza, azul por la calma, verde por la esperanza, amarillo por la alegría recuperada. Y al centro del mural, una frase: «Aquí nadie está sola». La pintamos juntas, con pinceles gastados y ojos brillosos. Y cuando terminamos, Carmen me abrazó fuerte. «Gracias, Sofía, por devolverme el alma». Le respondí con el mismo abrazo, porque en ese abrazo estaba todo lo que nunca pudimos decirnos con palabras. Hoy escribo mi historia ni para que me compadezcan. La escribo porque sé que allá afuera hay otra mujer, sentada sola frente a una ventana, sintiendo que ya no tiene lugar en el mundo, que sus hijos la olvidaron, que su voz ya no importa, que su vida ya no tiene propósito. Y a esa mujer le digo: hermana, abuela, amiga, tu historia no ha terminado. No creas lo que te hicieron creer. No eres invisible, no eres inútil, no eres desechable. Eres valiosa, y si nadie más te lo dice, yo te lo grito desde aquí. Tú mereces ser feliz. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo. No cuento los años con miedo, sino con gratitud. Cada día es un regalo. Cada risa, cada nuevo proyecto, cada café compartido es un pedazo de cielo que yo misma construí con mis propias manos. Y si algo me pasa mañana, quiero que todos recuerden esto: la abuela Sofía no se rindió. La abuela Sofía no se quedó callada. La abuela Sofía fue olvidada, sí, pero no desapareció. Usó ese olvido como trampolín para hacerse notar, para sanar, para enseñarle a otras que el amor más poderoso es el que nos damos a nosotras mismas. Así termina esta historia, aunque en realidad apenas comienza, porque mientras una sola mujer lea estas palabras y decida levantarse, mi voz seguirá viva. Mientras un solo hijo recapacite y vuelva a abrazar a su madre, mi testimonio habrá servido. Mientras una sola abuela decida no callar, no ceder, no resignarse, entonces sabremos que no estamos solas, que juntas, arrugas, con nuestras cicatrices, nuestras memorias, podemos construir un mundo más justo, más humano, más nuestro. Y si alguna vez te sientes como yo me sentí aquella noche, olvidada, humillada, invisible, recuerda esto: el silencio puede ser tu mayor arma. Solo tienes que aprender a usarlo. Con el paso de los años, muchas cosas han cambiado en el centro comunitario. Algunas mujeres se han ido, otras nuevas han llegado. Hay fotos en las paredes que narran nuestras batallas y nuestros triunfos. Recetas antiguas pegadas en la cocina, bordados con nombres olvidados pero llenos de significado. Y un rincón que llamamos el altar del renacer, donde cada mujer deja algo simbólico cuando siente que ha recuperado su valor. Un anillo, una carta, una llave. Pequeños objetos que alguna vez representaron su dolor y que ahora son símbolos de su reconstrucción. Gabriela tiene su propio centro ahora, pero viene a visitarme cada semana. Trae pasteles, libros, abrazos. A veces cocinamos juntas. A veces nos sentamos en silencio. Ya no necesitamos decir todo para entendernos. Nuestra relación
Aunque no perfecta, es sólida. Está tejida con hilos de verdad, con costuras de respeto. «Mamá», me dijo hace poco mientras barríamos el patio, «te prometo que nunca más serás invisible». Y le respondí con una sonrisa, «Eso ya lo aprendí, hija. Ya no dependo de que me vean. Yo aprendí a verme a mí misma. Y eso es lo único que me hacía falta». El día que cumplí 70 años, hicimos una gran fiesta en el centro. Vinieron mujeres de todos los rincones. Algunas viajaron horas para estar allí. Me llenaron de cartas, abrazos, flores y palabras que aún me hacen llorar. Carmen me regaló un delantal bordado con la frase «La abuela que nos enseñó a ser valientes». Gabriela leyó un poema que había escrito en terapia. Lázaro cantó una canción que compuso para mí. Y yo solo miraba todo eso con el alma llena. No por el homenaje, sino por lo que significaba. Cada una de esas personas estaba Había ahí elegido porque... sanar. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en el jardín. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Cerré los ojos y escuché el viento entre los árboles. Y en ese instante sentí algo que no puedo explicar con palabras. No era alegría, no era orgullo. Era algo más profundo. Era paz. Paz con lo que viví, con lo que perdí, con lo que aprendí. Paz con mi historia, con mi voz, con mi edad. Porque por fin entendí que envejecer no es desaparecer, sino evolucionar. Que las arrugas no son marcas del tiempo, sino mapas del alma. Desde entonces, cada mañana me levanto y escribo un párrafo. A veces de mi historia, a veces de otras, a veces de lo que siento. Lázaro dice que algún día vamos a publicar un libro con todo eso. Las crónicas de una abuela invencible, lo llama él. A mí me causa gracia, pero también me emociona, porque sé que esas palabras pueden llegar a otras mujeres, a otras Sofías escondidas detrás del miedo. Y si al menos una de ellas encuentra fuerza en mis letras, entonces todo lo que viví habrá valido la pena. Todo, incluso aquella taza que me dieron con desprecio. Sí, porque no lo olvidé. Aún la tengo. La taza con la palabra «gracias» escrita en dorado. La que me entregaron como si fuera una limosna. La que sostenía entre mis manos mientras me dolía hasta el alma. No la tiré. No la rompí. La puse en una repisa, junto a un cartel que dice «Nunca más volveré a aceptar menos de lo que merezco». Esa taza me recuerda que Más incluso pequeño puede esconderse una gran verdad. Y que lo que otros usan para despreciarte, tú puedes usarlo para levantarte. Porque el valor no está en el objeto, está en cómo decides verlo. Hoy uso esa taza solo para una cosa: tomar mi café de los domingos, cuando me siento a escribir en el patio. Es mi ritual, mi forma de decirme: sobreviviste, te reconstruiste, te liberaste. Algunas vecinas me preguntan por qué no la tiré, y yo les digo: porque esta taza no me recuerda el dolor, la decisión que tomé ese día. Me recuerda que no me quedé callada. Y ellas asienten, entendiendo. Porque todas tenemos nuestra propia taza. Ese momento, ese objeto, esa frase que nos partió el corazón. Lo importante no es borrarlo. Lo importante es resignificarlo. Algunas noches, cuando el centro está en silencio y el mundo parece calmo, salgo al jardín y enciendo una vela. Es mi forma de honrar a todas las mujeres que aún no encontraron su voz, las que siguen calladas, con miedo, esperando un gesto, una palabra, una señal. Y desde aquí, desde este rincón del mundo, les digo: no esperen más. Nadie vendrá a salvarlas. Pero ustedes pueden salvarse. Ustedes pueden levantarse, aunque tiemblen, aunque lloren, aunque sientan que ya es tarde. Nunca es tarde. Yo lo hice. A los 66 años, después de ser humillada por mi propia sangre. Y si yo pude, tú también puedes. No te compares con nadie. No necesitas hacer algo grandioso. Basta con que decidas no aceptar más migajas. Con que te mires al espejo y reconozcas tu propio valor. Basta con que des un paso, luego otro más. Y un día, sin darte cuenta, estarás lejos de donde te rompieron. Estarás construyendo tu propio lugar, tu centro, tu café, tu jardín, tu voz. Y entonces entenderás que el dolor no fue el final, fue el comienzo, que la traición no fue el castigo, fue el empujón, y que la abuela que fuiste
dio paso a la mujer que eres. Así termina esta carta. No con un adiós, sino con un susurro al oído de cada mujer que alguna vez fue olvidada, usada, subestimada. Querida hermana, tú no estás sola. Nunca lo estuviste. Aquí, desde este rincón llamado Lágrimas de Abuela, seguimos levantando la voz por ti, por todas. Y cuando creas que ya no puedes más, cuando sientas que no vale la pena seguir, piensa en nosotras, en Sofía, en Carmen, en Juana, en todas las que sobrevivimos al desprecio, porque si nosotras pudimos, tú también puedes. Y recuerda, tu silencio, si lo eliges con firmeza, más fuerte que cualquier grito. Ser. El centro comunitario, ahora, también tiene un rincón especial que llamamos la Sala del Silencio. Es un espacio pequeño, lleno de luz natural, con cojines, libros y paredes donde cada mujer puede escribir una frase que alguna vez no se atrevió a decir. Es impresionante lo que sale cuando se rompe el miedo. Estoy cansada de dar todo y no recibir nada. No soy tu sirvienta. También tengo sueños. Ya no me callo. Cada palabra es una victoria. Cada frase es que decidió mostrarse al sol. Porque el silencio, cuando se elige, puede convertirse en una forma poderosa de hablar. Recuerdo a una mujer llamada Berta. Llegó hace un año con los ojos vacíos y la espalda encorvada. Su nuera le había dicho que estorbaba, que ya no había espacio para ella, que mejor se fuera con las viejas como ella. Y vino, derrotada, creyendo que era una carga. Hoy Berta dirige el taller de cocina tradicional. Enseña a jóvenes a hacer pan casero, empanadas, mermeladas, y su mirada brilla. Un día me dijo: Sofía, gracias por devolverme el nombre. Ya no soy la estorbo. Ahora soy la señora Berta, la que hace las mejores empanadas del pueblo. Y yo lloré de orgullo. Lo que comenzó como una venganza silenciosa se convirtió en una obra de amor, porque cuando cancelé aquellos cheques, no imaginé que esa decisión sería el principio de todo esto. No sabía que estaba abriendo la puerta al legado de mi abuela, ni a mi propia sanación. Fue un acto impulsivo, sí, pero también fue un grito, un basta, un yo también importo. Y a veces, eso es lo único que se necesita para cambiar una vida. Un instante de dignidad, una chispa de coraje, una taza despreciable que se convierte en símbolo de renacimiento. Hay días en que me siento cansada. El cuerpo ya no responde como antes. Las manos tiemblan, la espalda duele. Pero entonces miro alrededor y veo a tantas mujeres caminando erguidas, hablando fuerte, sonriendo sin miedo. Y todo cobra sentido. Porque si mi historia sirvió para encender otras, entonces valió la pena. Incluso las lágrimas, incluso las noches en vela, incluso la soledad, porque nada de eso fue en vano. Todo fue parte del camino. Un camino que, aunque duro, me llevó hasta aquí, a un lugar donde ya no soy invisible, donde mi voz es escuchada, donde mi vida tiene sentido. Una de las cosas más hermosas que he aprendido es que no todas las reconciliaciones necesitan ser perfectas. Algunas no necesitan palabras, otras no necesitan presencia. Hay hijas que no regresan, hay hijos que nunca piden perdón, y aún así, una puede sanar. Porque el perdón, muchas veces, no es un regalo para el otro, es un regalo para una misma, para dejar de cargar con culpas ajenas, para dejar de esperarlos, para mirar al frente y decir hasta aquí, y seguir, con pasos nuevos, con amor propio, con la frente en alto, sin volver atrás. Hoy, cuando me preguntan cómo logré levantarme después de tanto, siempre respondo lo mismo. El día me di cuenta de que no necesitaba ser querida para tener valor. Durante años confundí el amor con aprobación, con sacrificio, con obediencia. Pero ahora sé que el verdadero amor no te exige desaparecer, te invita a florecer. Y eso es lo que intento decirle a cada mujer que llega al centro con la mirada baja. Tú también puedes florecer, incluso si vienes del barro, incluso si te arrancaron las raíces, puedes volver a crecer, a tu ritmo, a tu modo, pero crecer. Cada historia que pasa por nuestras manos deja una huella, y yo he decidido que no voy a llevarla sola. Por eso comencé a formar a otras mujeres como facilitadoras. Carmen es una de ellas.
Juana también. Gabriela incluso coordina el área de asesoramiento legal en su centro. Verlas en acción, fuertes, seguras, empáticas, me llena de una emoción difícil de describir. Es como ver florecer un jardín entero que alguna vez fue un terreno baldío. Y cada flor es una mujer que decidió no morir donde la quisieron enterrar, que decidió volver a su raíz y brotar. Sé que algún día ya no estaré, pero cuando ese día llegue, no quiero homenajes ni estatuas. Solo quiero que el centro siga funcionando, que la sala del silencio siga recibiendo frases valientes, que la abuela valiente siga sirviendo café con dignidad, que los talleres sigan llenos de risas, de ideas, de futuro, y sobre todo, que cada mujer que entre por esa puerta sepa que no está sola, que otras caminaron antes, que hay una red, una memoria, un legado. Y que ese legado no nació del éxito, nació del abandono, del olvido, del desprecio. Y por eso es tan poderoso, porque cuando una mujer se levanta desde el suelo más oscuro, todo lo que construye después tiene una luz distinta, una luz que no deslumbra, pero que calienta, que no grita, pero que acompaña, que no juzga, pero que abraza. Y esa es la luz que quiero dejar. No como Sofía, la abuela víctima, sino como Sofía, la mujer que eligió su propia dignidad, que supo cuándo callar y cuándo hablar, cuándo quedarse y cuándo irse, cuándo amar y cuándo amarse más a sí misma, porque a veces el amor propio también es una forma de proteger a los demás. Y así, con cada página que escribo, con cada historia que escucho, con cada mano que tomo, reafirmo una sola cosa: valió la pena. Valió cada lágrima, cada noche sola, cada palabra no dicha, porque hoy soy libre, no perfecta, no invencible, pero libre. Y eso, después de todo lo vivido, es más que suficiente, porque la libertad de una mujer fue humillada y aún así eligió no volverse amarga. Es el testimonio más poderoso que puede dejarle al mundo. Y si tú estás leyendo esto y te sientes rota, déjame decirte, estás justo donde empieza la sanación. No sé si algún día Gabriela me pedirá perdón otra vez. No sé si mi historia llegará a oídos de quienes me lastimaron, pero ya no lo necesito, porque entendí que la verdadera justicia no siempre llega en forma de disculpas. A veces llega en forma de paz interior, de una vida nueva, de una comunidad que nace del dolor. Y eso es más poderoso que cualquier palabra vacía. Hoy camino por las calles del pueblo y la gente me saluda con cariño. Me llaman Doña Sofía, la abuela del centro, la valiente, y yo respondo con una sonrisa, porque por fin me reconozco. A veces sueño con aquella boda, pero en el sueño no me siento humillada. Me veo a mí misma sentada, sola, con la taza en la mano, pero esta vez me levanto, camino con decisión hacia la puerta, y al salir hay un jardín inmenso, lleno de mujeres como yo, tendiéndome la mano. Me despierto con lágrimas, sí, pero también con una certeza. El olvido de ese día fue el empujón que necesitaba para recordarme quién soy. Porque a veces, solo cuando nos empujan al borde, descubrimos que teníamos alas. Este es mi legado. No el centro, ni los proyectos, ni las paredes pintadas. Mi legado es esta voz, esta historia, este testimonio que ahora comparto contigo. Porque si tú también no te sientes escuchan, que no te ven, que no importas, quiero que me leas y sepas, sí importas. Tu dolor importa, tu historia importa, tu despertar importa. Y si nadie más lo celebra, aquí estoy yo, desde mi rincón, celebrándote en silencio. Porque a veces, lo único que necesitamos para empezar a sanar es que alguien nos diga: yo también pasé por eso y sobreviví. Gracias por leerme. Gracias por acompañarme hasta aquí. No sé tu nombre ni tu rostro, pero te siento cerca, porque el dolor compartido se vuelve, y la esperanza, cuando se reparte, se multiplica. Sigue adelante, hermana, aunque duela, aunque tiemble, aunque te digan que ya no vale la pena, porque sí vale, tú vales. Y si algún día pasas por este pueblo, ven a verme. Toca la puerta del centro comunitario. Di que vienes de parte de Sofía, y allí estaré, con un café caliente, un abrazo sincero y una historia que todavía no ha terminado. Me llamo Sofía, tengo 72 años
y fui olvidada por mi propia hija en el día más importante de su vida. Pero ese día no fue mi final, fue mi renacer, porque cuando nadie me vio, yo aprendí a verme. Cuando me callaron, aprendí a escucharme. Y cuando me traicionaron, aprendí a protegerme. Hoy, desde este rincón lleno de luz, te digo, no hay edad para empezar de nuevo. No hay herida que no se pueda convertir en semilla. Y no hay abuela olvidada que no pueda convertirse en la protagonista de su propia historia.